Vivíamos en una casa aislada, al borde de las montañas Ozark, donde el tiempo parecía detenerse. Los árboles, altos y viejos, rodeaban nuestra propiedad como una muralla natural, protegiéndonos del mundo exterior. El aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada y pino, el tipo de frescura que solo se puede encontrar en lugares donde el sol apenas roza la tierra. Las mañanas eran frías, con una niebla espesa que se colaba entre las ramas, cubriendo todo a su paso, y las tardes caían rápidamente, sumergiendo el paisaje en una oscuridad total, difícil de comprender para quien no lo viviera. Cuando te asomabas al exterior, la quietud era casi insoportable. No se oían los ruidos típicos de la ciudad, ni el tráfico, ni las voces de la gente, ni el murmullo lejano de una televisión encendida. En su lugar, solo estaba el crujir de las ramas movidas por el viento y el canto de algún pájaro lejano, apenas audible. Al principio, pensaba que esa calma era algo maravilloso, una tregua de la vida acelerada. Pero, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que ese silencio era más denso de lo que parecía, como si la naturaleza misma tratara de ocultar algo. Las noches eran lo peor. Era un tipo de oscuridad tan profunda que no podías ver ni tu propia mano frente a tus ojos. Esa oscuridad se apoderaba de cada rincón, cada grieta de la casa, y aunque estaba rodeado por la naturaleza más hermosa, sentía un peso, una presión en el aire que me hacía sentir pequeño, como si algo nos estuviera observando en las sombras. Y no era solo el miedo a lo desconocido. Había algo real en ese sentimiento, algo que me hacía cuestionar si realmente estábamos tan a salvo como pensábamos. Con el tiempo, el lugar que inicialmente parecía un refugio pacífico se fue convirtiendo en algo más inquietante. Al principio, los pequeños sucesos que ocurrían no parecían tener un significado real, solo cosas que cualquiera podría pasar por alto. A veces, cuando llegaba a casa después de la escuela, notaba que las ramas de los árboles cercanos a la propiedad se movían, aunque no había viento, o, cuando estaba solo en el jardín, sentía que alguien me observaba, como si mis pasos resonaran más fuerte de lo normal, como si las sombras a mi alrededor se alargaran para seguirme. No era paranoia. Al principio, solo pensaba que era la soledad o mi imaginación jugando trucos, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que no estaba solo en esos momentos. Recuerdo perfectamente la primera vez que me di cuenta de que algo estaba realmente mal. Estaba en el porche, esperando que mis padres terminaran de hablar con un vecino. Había un perro de la familia, Dapper, un spaniel de color blanco con manchas marrones. Era mi compañero más cercano, siempre al lado, siempre alegre, siempre con su cola, moviéndose en un ritmo constante. Aquella tarde lo llamé, pero no respondió. Pensé que estaría dentro de la casa, así que fui a buscarlo. Al entrar, no lo encontré, pero algo más me detuvo. Al acercarme a la ventana que daba al jardín, vi que Dapper estaba afuera, mirando fijamente hacia el borde del bosque, algo tenso, como si percibiera algo que yo no podía ver. A medida que me acercaba a la puerta, el perro saltó de un sobresalto, mirando hacia la oscuridad, ladrando con desesperación, como si quisiera entrar a la casa de inmediato. Algo en su actitud me hizo sentir incómodo, como si algo estuviera mal, como si la naturaleza misma hubiera cambiado alrededor de nosotros. Por un momento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo ignoré, dejándome llevar por la rutina. Sin embargo, esa noche, algo más sucedió. Mis padres intentaron tranquilizarme, diciéndome que Dapper solo había tenido miedo de un zorro o alguna otra criatura común. Pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Al siguiente día, cuando fui al mismo lugar, noté algo extraño en el jardín, cerca de la entrada al bosque, huellas enormes, como las de un animal,
pero mucho más grandes que cualquier perro o coyote de la zona. Miré alrededor intentando encontrar alguna explicación lógica, pero la tierra estaba demasiado dura para dejar huellas más pequeñas. Estas huellas eran profundas, casi como si algo pesado hubiera caminado allí, algo que no encajaba con lo que conocía. Esas huellas seguían apareciendo con frecuencia, siempre cerca de la misma zona del bosque, y la sensación de que alguien o algo nos observaba nunca se desvaneció. A medida que los días pasaban, mi mente comenzó a llenarse de preguntas, pero no era fácil encontrar respuestas. Mis padres se mostraban escépticos, aunque empezaron a ponerse más atentos al comportamiento de los perros. Pero lo que realmente me perturbó fue lo que sucedió con Dapper. Un día simplemente desapareció. El día en que se fue, me desperté temprano, como siempre. Para salir al jardín, llamé a Dapper, pero no apareció. Al principio pensé que simplemente estaba corriendo por algún rincón del terreno, pero al no verlo, mi preocupación creció. Mi padre y yo buscamos por horas, llamándolo, recorriendo cada rincón del campo y de la carretera cercana. La sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de mí cada vez más. El sonido de nuestras voces llamándolo se perdía rápidamente entre la vastedad de los árboles. A pesar de nuestros esfuerzos, no encontramos ninguna pista de su paradero. Al tercer día, mi padre regresó a casa con una expresión sombría. Me dijo que lo había encontrado, pero no pude soportar la idea de verlo. No me permitió ir a ver el cuerpo, diciendo que no era algo para un niño. El dolor de la pérdida se mezclaba con una creciente inquietud. Algo dentro de mí no quería aceptar lo que había pasado. Mi padre, visiblemente afectado, me dijo que Dapper probablemente había sido atropellado por un coche, pero sus palabras sonaban vacías, como si hubiera algo más detrás de ellas, algo que no podía contarme. Esa misma noche, mientras cenábamos, escuché a mis padres hablar en susurros. Mis padres pensaban que no los escuchaba, pero las palabras quedaron grabadas en mi memoria. «No fue un coche», dijo mi madre, su voz temblando. «¿Entonces qué fue?», preguntó mi padre. Hubo una pausa antes de que mi madre respondiera. «No sé, pero no era un zorro ni un lobo». Y eso fue todo. Nunca me explicaron más, pero esas palabras retumbaron en mi cabeza, y la imagen de Dapper, mirando al bosque con ese miedo inhumano, me persiguió por días. Con el tiempo, las desapariciones continuaron, no solo de animales, sino de objetos y pequeños detalles que antes daban por sentados. Una tarde, vi una sombra moviéndose rápidamente entre los árboles. Un contorno alto, como el de una figura humana, pero con un paso ágil, casi felino. Pensé que mi mente me estaba jugando trucos, pero la duda comenzó a instalarse. Cada vez que salía, jardín o caminaba por el bosque, sentía una presión en el aire, como si algo invisible estuviera acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. A lo largo de los meses, mi percepción de la realidad comenzó a desmoronarse. Comencé a ver cosas fuera del rabillo del ojo. Una figura desvaneciéndose rápidamente entre los árboles. Un par de ojos brillando en la oscuridad. Y el mismo sentimiento de ser observado, pero mucho más fuerte, mucho más cercano. Cada noche, al acostarme, sentía que algo me acechaba en la oscuridad. Y no eran solo los sonidos del viento o los animales nocturnos. Animales nocturnos. Animales nocturnos. Era como si una presencia fuera consciente de mi miedo y lo alimentara. Mi ansiedad aumentaba a medida que más y más cosas extrañas ocurrían. Los perros empezaban a ladrar a la nada, como si vieran algo que no podía ser visto por mis ojos. Las ramas crujían al principio de la noche, pero no era el viento. Era el sonido de algo más, algo grande y pesado, moviéndose en la oscuridad.
La casa se volvía más y más claustrofóbica, y yo me sentía atrapado, sin saber en quién o en qué confiar. ¿Había algo en el bosque? ¿O solo me estaba volviendo loco? Las respuestas nunca llegaban. Solo más preguntas y un miedo creciente que me arrastraba hacia lo desconocido. La inquietud no era solo mía. Mi familia también comenzó a percatarse de la presencia extraña en los alrededores, pero todos tratábamos de mantenernos tranquilos, de ignorar lo inexplicable, esperando que se desvaneciera. Pero lo que no sabíamos era que lo peor aún estaba por llegar, que lo que acechaba entre las sombras de las Ozarks no se iría tan fácilmente. Lo que comenzaba como una simple sensación de incomodidad se estaba transformando en una pesadilla de la que no podíamos escapar. Lo primero que noté fue el cambio en el aire. La atmósfera se volvió más densa, como si la oscuridad misma hubiera aumentado de peso, como si el espacio alrededor de mi cuerpo se comprimiera, se hacía más difícil respirar. La presión me oprimía en el pecho. A veces sentía que la casa se encogía, que las paredes se acercaban lentamente mientras dormía, como si la propia estructura estuviera consciente de la presencia que nos acechaba. Pero no podía escapar, no podía ignorarlo más. No estaba solo, lo sabía. Nadie lo sabía mejor que yo. La sensación de estar siendo observado, de estar siendo estudiado, de ser parte de algo mucho más grande que mi pequeño mundo, se había convertido en una certeza implacable. Algo estaba allí, en el bosque, en las colinas oscuras que se alzaban tras la casa. Algo que ya no era una sombra o un miedo infantil. No, ahora era real, y era más grande que cualquier monstruo en las películas o las historias de terror. Esa noche fue diferente. No sé si fue la calma ominosa que precedió a lo que vino o la misma quietud que siempre me había aterrorizado, pero lo supe cuando me levanté de la cama. La casa estaba extrañamente silenciosa, el tipo de silencio que presagia algo terrible. El aire se sentía espeso, como si el mundo exterior hubiera sido devorado por la oscuridad. El sonido de los insectos, el viento moviendo las ramas, el canto lejano de algún búho, todo había desaparecido. Y entonces, cuando todo estuvo en calma, cuando la casa estaba envuelta en un vacío tan absoluto que parecía una burbuja, lo vi. No era como las sombras fugaces que había percibido antes. No era una silueta al borde del bosque. Esta vez lo vi claramente, con los ojos bien abiertos. Se encontraba en el borde del bosque, más cerca de lo que jamás me había atrevido a acercarme. Estaba allí, de pie entre los árboles, inmóvil. Era más grande de lo que había imaginado. Se alzaba sobre el suelo como una enorme presencia que no encajaba con nada que conociera. Era como un animal, pero también como algo humano. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, brillando con una intensidad sobrenatural. No podía dejar de mirarlos. Esos ojos no tenían un color. No eran de un tono normal, como los de cualquier animal o ser humano. Eran más profundos, como dos pozos de oscuridad que parecían mirarme desde el interior de algún abismo sin fondo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, de respirar. Era como si estuviera atrapado en una tela de araña invisible, sin poder escapar. Durante lo que me pareció una eternidad, mi mente y mi cuerpo estaban divididos. En mi cabeza gritaba, intentando hacer que mis piernas se movieran, pero el cuerpo no respondía, y en el fondo, en un rincón que no quería aceptar, sabía que no podía huir. No sabía si era miedo o algo mucho más profundo lo que me mantenía allí, observando a esa cosa, pero tenía la sensación de que, si apartaba la vista, perdería algo, como si una vez que lo viera, todo cambiaría, y ya no habría vuelta atrás. Y lo peor era que, aunque mi mente estaba aterrada, algo más en mí, algo más primitivo, no podía evitar sentirse atraído por esa presencia.
como si estuviera mirando una verdad absoluta, algo que, aunque me horrorizaba, también despertaba una curiosidad visceral. Había algo más en esos ojos, algo que no podía entender, pero que me hacía sentir pequeño, como si en ese momento estuviera frente a una revelación que mi mente humana no estaba preparada para comprender. Cuando por fin pude moverme, cuando mi cuerpo finalmente respondió, me di la vuelta y corrí. Corrí hacia la casa, atravesando el jardín, tropezando con las raíces y las piedras, sin importar cuán oscuro se volviera todo a mi alrededor. Sentía que algo me seguía, aunque no me atreví a mirar atrás. Al llegar a la puerta, cerré de golpe, me apoyé contra ella y traté de calmarme. Pero no podía dejar de escuchar los crujidos, los pasos amortiguados en el bosque. No era mi mente, sabía que algo estaba ahí, acercándose cada vez más. La tensión en el aire era insoportable. Esa noche no pude dormir. No pude dejar de pensar en esos ojos, en esa sensación de estar ante algo mucho más grande y antiguo que cualquier monstruo o ser sobrenatural que pudiera imaginar. Fue como si todo lo que conocía, todo lo que pensaba saber sobre la realidad, fuera derrumbado de golpe. No estaba ante algo que pudiera comprender. No era un hombre, ni una bestia, ni un espíritu. Era algo más, algo que desafiaba la lógica, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Las noches siguientes se volvieron cada vez más extrañas. Los ruidos se intensificaron. Escuchaba pasos en el suelo, en el techo, a veces susurros, a veces gruñidos bajos, como si algo estuviera intentando comunicarse. Y aunque nunca volví a verlo tan claramente como aquella noche, sabía que seguía allí, siempre cerca, siempre acechando. A medida que los días pasaban, algo en mí empezó a quebrarse. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Mi percepción del mundo comenzó a desmoronarse. Cada ruido, cada sombra, cada mirada al bosque me llenaba de pavor. Ya no podía distinguir si lo que veía era real o si mi mente me estaba jugando una broma cruel. La línea entre lo que era real y lo que no lo era comenzó a volverse difusa, como si los límites de la realidad se estuvieran desdibujando. ¿Y si todo lo que había creído era falso? ¿Y si lo que había presenciado no era solo una pesadilla, sino algo que escapaba de toda comprensión humana? Fue entonces cuando comencé a investigar, a buscar respuestas. En las antiguas leyendas de la región, en los mitos olvidados de los Ozarks, encontré algo que me heló la sangre. El Ozark Howler, una criatura legendaria, un ser que algunos decían que era mitad lobo, mitad demonio, y que se alimentaba del miedo. La descripción coincidía con lo que había visto, pero lo que me estremeció aún más fue lo que decía la gente en los relatos más oscuros, los que nadie se atrevía a contar a plena luz del día. La criatura no solo cazaba animales, sino que también cazaba humanos. Nadie sabía realmente qué era, ni de dónde venía, solo que había estado allí durante siglos y que aquellos que lo veían nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que la criatura representaba la furia de la naturaleza, un ser primordial que había estado esperando el momento adecuado para despertar de su letargo. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había descubierto. No solo había presenciado algo que no podía explicar, sino que estaba ante algo que había estado acechando a la humanidad durante milenios. Algo más grande que cualquier monstruo, algo que trascendía la comprensión humana. Esta criatura no era simplemente un ser físico, no solo un predador, era una manifestación de un caos cósmico, de una verdad tan vastamente aterradora que nuestra mente no podía asimilarla por completo. Lo que había presenciado no era solo un encuentro con una criatura desconocida. Era un vistazo a un abismo, desafiaba todas las leyes de la realidad. Un recordatorio de que, a pesar de nuestra pequeña existencia, el universo sigue siendo un lugar vasto, frío e indomable.
Mi mente comenzó a fragmentarse, a desmoronarse bajo el peso de esa revelación. ¿Cómo podía seguir viviendo en un mundo donde lo que había visto no podía ser explicado? ¿Cómo podía enfrentarme a una criatura como esa, que operaba fuera de los límites de nuestra comprensión? Mis pensamientos eran cada vez más erráticos. A veces no sabía si lo que veía era real o si mi mente se había desbordado por completo. Todo lo que conocía se había vuelto insignificante ante lo que había descubierto. Y lo peor era que, aunque lo sabía, no podía huir de él. El Ozark Howler, o lo que fuera que se ocultaba en la oscuridad, no se iría. No podía desaparecer. Estaba atrapado en su órbita y no sabía cómo escapar. Ya no podía distinguir entre la realidad y la locura. Y lo peor era que no estaba seguro de si alguna vez habría una forma de escapar. La quietud que siguió a la revelación fue insoportable. La casa, el bosque, todo se había vuelto demasiado silencioso. El aire parecía estar pesado, como si la misma atmósfera estuviera asfixiándome. Cada rincón de la casa, que antes parecía familiar, ahora se sentía extraño, hostil, como si las paredes mismas susurraran cosas que mi mente no estaba preparada para escuchar. Mi cuerpo reaccionaba con una tensión constante, un malestar en los huesos que nunca se desvanecía. No sabía si el terror era algo físico o psicológico, pero ya no podía ignorarlo. La criatura seguía allí, acechando, y yo no podía escapar de la verdad que me había sido revelada. No importaba dónde me escondiera, el terror ya estaba dentro de mí y había marcado mi existencia de forma irrevocable. Durante días traté de reprimir la sensación de estar siendo observado, la idea de que el monstruo estaba esperando el momento adecuado para aparecer, como lo había hecho en el pasado. Pero esa sensación se fue intensificando. La vida, la rutina diaria, ya no tenía sentido. No podía ver el mundo de la misma manera. Lo que había aprendido me había transformado por completo. Cada sombra, cada ruido, cada crujido en el suelo me llevaba al borde de la locura. Cuando miraba al bosque, veía más que solo árboles y hojas. Veía una presencia, una figura de oscuridad que se movía entre ellos, esperándome, acechándome. Mi familia trataba de mantener la normalidad, pero yo sabía que ya nada volvería a ser lo mismo. Sabían que algo había cambiado en mí, que algo había sucedido, pero no podían entenderlo. Los ojos de mi madre me observaban con una mezcla de preocupación y miedo. Pero lo que me aterraba aún más era la forma en que evitaban hablar sobre lo que ya sabíamos. Nadie lo nombraba, pero todos lo sentían. Era como si el mal ya hubiera echado raíces en nuestra casa. Y cada uno de nosotros se veía obligado a vivir con la sombra de ese conocimiento. La inquietud se convirtió en una constante. Ya no podía diferenciar entre la realidad y la pesadilla. Durante la noche, sentía que algo se deslizaba por las paredes, que las sombras tomaban forma. Cada ventana cerrada, cada puerta trancada, no era suficiente para impedir lo que sabíamos que estaba allá afuera, acechando. Esa quietud era más peligrosa que cualquier ruido. El silencio no traía paz, sino una presencia más densa, que me hacía cuestionar si realmente estábamos vivos o simplemente esperando ser reclamados. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente me decidiera a dejar todo atrás, a abandonar esa casa, ese lugar. Salí, buscando escapar de lo que sabía que no podía dejar atrás, pero al hacerlo, comprendí algo aún más aterrador. La criatura no había desaparecido. No podía irme de allí porque ya formaba parte de mí. Estaba dentro de mi cabeza, en cada pensamiento y en cada rincón de mi ser. Había aprendido algo que no podía olvidar, algo que me había marcado para siempre. Y ahora, mirando hacia el horizonte, mientras el paisaje de las Ozarks se extiende ante mí, el miedo sigue ahí, persistente, porque ya no puedo ver las montañas como antes. Ya no son un refugio, son un recordatorio de la verdad oculta que acecha, de la criatura que aún espera,
y de una realidad que ya no puedo deshacer. A veces, cuando la noche cae y el silencio se instala, pienso que no he escapado, pienso que nunca lo haré. Lo que vi, lo que descubrí, ya no tiene regreso. La línea entre lo real y lo irreal se ha difuminado y ahora, al igual que todos los que alguna vez han sido tocados por lo inexplicable, vivo con la duda constante de si alguna vez seré libre de aquello que nos acecha, de aquello que siempre estuvo allí, observándonos en las sombras. Quizás todos estamos siendo observados. Tal vez todos estamos siendo guiados hacia algo que no podemos comprender. Quizás esa criatura, o lo que sea que haya en las Ozarks, es solo una pieza de algo mucho más grande. Y lo peor de todo es que nunca lo sabremos.